Muy buenos días, hermanos. Continuaremos hoy con el tema de la esperanza cristiana. Vamos a ver la esperanza cristiana en los grandes hombres de Dios. Ya estuvimos viendo el otro día sobre la vida de Abraham. ¿Qué les permitió a los grandes hombres de Dios hacer frente al sufrimiento, a la tentación, a los fracasos, a las injusticias, a la persecución y aún a veces a sus propios errores, miserias e insatisfacciones? ¿Qué tenía Abraham que fue capaz de dejar todo para irse a una tierra extraña, desconocida, vivir como nómade y un extranjero rodeado de desconocidos? ¿Cómo pudo sostenerse en soledad, fiel a una promesa, aun a pesar de la prueba del tiempo, mientras veía que su cuerpo se derrumbaba en debilidad? Y cuando el hijo sobre el que se fundaba la promesa le era quitado, seguir esperando sin importar si moría porque estaba seguro de que lo volvería a recuperar. La respuesta que nos viene rápida a la mente es que aquellos hombres eran hombres de fe. Ellos tenían una promesa y la creyeron. Y la fe produce cambios en la conducta y esos cambios determinan el camino que habremos de recorrer. Ellos entendieron que existía algo más que estas posesiones terrestres y temporales y se abrazaron al cumplimiento de la promesa y esperaron hasta el último de sus días. Y murieron, como dice el escritor de los Hebreos, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que todavía esperaban lo mejor, y durmieron confiados en la esperanza. Allí está la esperanza, siempre está la esperanza. Y esa esperanza, como dice Pablo, no avergüenza, o sea, no será avergonzada, no será frustrada, sino que será ampliamente satisfecha en el gran día de las recompensas. Charles Swindoll, en su libro El poder de la esperanza, hace esta breve reflexión. La esperanza es un maravilloso regalo de Dios, una fuente de fortaleza y ánimo frente a las pruebas más duras de la vida. Él continúa diciendo sencillamente, cuando la vida nos angustia y los sueños se desvanecen, nada nos ayuda como la esperanza. La esperanza no es meramente una opción buena que nos ayuda temporalmente a saltar una valla. Es esencial para nuestra supervivencia. Pero esa esperanza no es una ilusión o una fantasía mental como pedirle un deseo mientras se mira una estrella fugaz. No es el pensamiento del que entrando al casino piensa hoy será mi día de suerte. No es una creencia patológica en que ocurra lo imposible. La esperanza del cristiano está basada en la persona de Cristo. La esperanza del cristiano es una esperanza viva porque Cristo, nuestra esperanza, está vivo. El escritor Swindoll dice, a pesar de lo difíciles que puedan ser algunas de las páginas de nuestra vida, nada que nos ocurra en esta tierra cae en la categoría de capítulo final. Ese capítulo no se completará hasta que lleguemos al cielo y pasemos a la presencia del Dios viviente. En las entregas anteriores venimos considerando sobre esta esperanza cristiana que definimos como esa virtud que es un proceso de fe por medio del cual esperamos que ocurra algo que se nos ha prometido. Y esa esperanza modifica nuestra conducta, de tal manera que presentamos un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de que algo se va a producir y cambiará para siempre un estado actual. O sea que hay un deseo acompañado de expectativa en el cumplimiento y hay confianza en que ocurrirá. Por ello la espera no produce desesperanza, sino una paciente seguridad. Vimos las características de esa esperanza y luego vimos cómo esa esperanza se encontró en la persona de Abraham. ¿No vivieron los grandes hombres de la Biblia, los grandes héroes de la fe, vidas más fáciles que las que nos tocan vivir a nosotros? Ellos vivieron realmente vidas difíciles, enfrentando grandes pruebas, fueron maltratados por la sociedad y muchos murieron por su fe. ¿Qué fue lo que los sostuvo? ¿Qué fue lo que les permitió levantarse una vez que cayeron? ¿Cómo fue que ellos se mantuvieron firmes hasta el final a pesar de esas circunstancias tan adversas? Ellos eran hombres y mujeres de fe. Ellos creyeron la promesa que se les hizo y eso hizo que pudieran vivir cada día en la esperanza de obtener aquello que les fue prometido. Hoy vamos a continuar viendo algunos ejemplos en la Biblia y comenzaremos por la vida de Job.
El libro de Job es un drama. Se trata de un hombre fiel de la antigüedad, probablemente anterior al periodo mosaico, en el periodo patriarcal. Él era un hombre de familia y rico. Tenía 10 hijos e hijas y muchos bienes. Era un hombre temeroso de Dios, al cual Dios quería o quiso utilizar de una manera especial para dejarlo como un ejemplo para todos los hombres y mujeres de fe que vendrían después. Porque lo que Dios haría con Job y lo que nos revela este libro tan especial ha quedado para que todos comprendamos el gran drama del sufrimiento en la vida de los hombres y mujeres de fe. Es muy interesante el testimonio que Dios da de Job antes de la prueba, cuando en cierta manera lo provoca a Satanás. Y dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién de nosotros no querría tener ese testimonio de parte de Dios? Sin embargo, todos sabemos por conocer la historia que detrás de esa aparente perfección, Dios no había terminado con Job y tenía mucho que sacar de él para que fuera todavía mejor. Es muy interesante también pensar en que Job no tenía una revelación completa de Dios. No hay mención a las Escrituras o algún tipo de escrito que circulara en aquella época. Sí hay mención en numerosas ocasiones a lo que Job o sus amigos habían oído o les hubieron contado acerca de Dios. Y ellos tienen una teología correcta y conocen muchas cosas que luego fueron confirmadas por medio de la revelación escrita, pero ellos no tenían el Antiguo Testamento y todo su conocimiento era de transmisión oral de generaciones en generaciones. Sin embargo, Job es llamado por Dios mi siervo y califica con todas esas virtudes que recién leímos. A pesar de que Job no tenía la revelación de Dios como la tenemos nosotros, su vida hablaba de la fidelidad en su servicio a Dios. ¿Qué ocurrió con este siervo fiel? Hubo un día de su existencia humana en que todo cambió, perdió todo y fue sumido en la más dolorosa situación. Enfermo, angustiado, agotado físicamente, fue hostigado por un largo tiempo por sus amigos que no calmaron su dolor ni suavizaron su herida, buscando justificar su situación en pecados ocultos que tenían que salir a la luz. Vanos fueron sus intentos de justificar a Dios frente a Job. Meses duró la situación. Sin embargo, su fe no claudicó. Y en el momento de la mayor intensidad de la prueba, en el medio del gran drama de su vida, cuando las preguntas se acumulaban en su cabeza, preguntas que no tenían respuestas, aparece como un rayo de luz en medio de la oscuridad aquella expresión que denota claramente su esperanza. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Postrado, herido, desfalleciendo, caído, abatido hasta las cenizas, pero desde allí pudo elevar sus ojos y ver al Redentor o al ayudador que él tenía. Mi Redentor vive, dijo. Yo estoy deshecho, pero él vive. Yo estoy caído, pero él vive. Y cuando él se levante, me levantará. Pero no será una visión simplemente espiritual, no. En mi carne he de ver a Dios, mis ojos lo verán. Como bien dijo previamente en el capítulo 13, verso 15, aunque él me matare, en él esperaré. El final del drama vindica la justicia de Job, pero deja en claro también que nadie es puro ante la presencia del Santo. Job mismo tenía cosas que confesar, y eso a pesar del testimonio previo de Dios. Pero Dios no avergüenza la esperanza de Job, y sus ojos vieron a Dios, y se gozó en su Redentor que está vivo. Y Dios le restituyó el doble de lo que tenía. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y luego cerró sus ojos en paz
viejo y lleno de días. Y vio a los otros hijos, a los que le fueron arrancados violentamente, pero que siguen existiendo en la eternidad. ¿Qué podemos decir de la vida de David y su esperanza? David era un hombre cuyo corazón era recto para con Dios. Su juventud humilde junto a las ovejas y los primeros años en el campo fueron interrumpidos por la irrupción en el palacio de Saúl. A pesar de haber sido ungido por Samuel y llevar sobre su cabeza el aceite santo, debió esperar muchos años para ser colocado en el trono para ser rey. Esos años fueron muy intensos e impregnados por la injusta persecución de Saúl, quien anticipaba que David iba a ser su sucesor. Las canciones que escribió nos cuentan lo que ocurría en su corazón. En muchos de ellos nos demuestra que era un hombre de esperanza. Con la poca luz de revelación que él tenía, alcanzaba para soportar y mantenerse firme ante las circunstancias tan difíciles que debió enfrentar. Simplemente quiero recordar algunas expresiones que muestran la esperanza que tenía. David tenía muy en claro que su esperanza estaba puesta en los cielos. El Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Y podía luego decir con toda seguridad: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Él sabía que la esperanza en Dios no avergüenza ni es frustrada. David suplica doblemente, primero para no ser avergonzado por haber confiado en Jehová, y segundo que sus enemigos jamás tengan oportunidad de alegrarse porque Dios le haya fallado a su hijo. ¿Tenía David esperanza en una resurrección corporal? Saquemos nuestras propias conclusiones. El Salmo 16, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Luego dice: porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y luego otra afirmación más fascinante todavía cuando dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta última declaración es maravillosamente similar a la del apóstol Juan en su primera carta. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ambos, David y Juan, manifiestan satisfacción plena, una esperanza de una gran transformación y una visión amplia. La maravilla de la revelación de Dios a este gran hombre, un hombre de esperanza. La vida de David concluye como la de los grandes hombres de la fe, cerrando sus ojos en esperanza. Finalmente, consideremos brevemente a Daniel. ¿Qué podemos decir de este joven que fue arrancado de sus afectos violentamente y trasladado a un país extraño, a una ciudad pecadora, a una corte enemiga, para ser preparado para ser un funcionario del rey más poderoso de la época? Un rey soberbio que desconocía a Dios y que terminaría humillando al pueblo de Dios, quemando la ciudad y el templo, orgullo de los hebreos. Daniel era una persona piadosa y de convicciones firmes, quien pudo mantener esa firmeza ante las presiones más exigentes que pusieron su vida en peligro muchas veces. Sin embargo, nunca transigió ni negoció sus convicciones. A pesar de que había sido arrancado de la ciudad que había conquistado el gran rey David y que era el asiento del templo del gran Dios viviente, nunca se dejó vencer por el desánimo y la depresión. Se mantuvo firme y fiel hasta el último día. Ni la ira del rey, ni el foso de los leones pudieron hacerle cambiar de opinión. Para él, hubo una promesa especial que se encuentra al final del libro, en el último versículo.
y dice, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. Una recompensa para Daniel, una promesa personal, una seguridad única. No es para esta vida, porque le dice reposarás, dando a entender que habría de fallecer, pero tampoco se frustra con la muerte, porque le dice te levantarás. El ángel le había hablado de las 2 resurrecciones corporales pocos minutos antes, y ahora le garantiza que él resucitaría y que habrá un tribunal ante el cual comparecerá para recibir su herencia eterna. ¿Qué podríamos decir de otros hombres que nos antecedieron y que nos dejaron un gran ejemplo de vidas de esperanza? Ellos aparecen en la Biblia y nos alientan a elevar nuestros ojos más allá de las circunstancias. Todos pudieron vivir en esperanza y morir en esperanza. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Querido hermano y hermana, estos breves pensamientos sobre la esperanza que tenemos solo pretenden abrir tus ojos espirituales para que veas. ¿Recuerdas cómo oraba Pablo en Efesios? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O como dice Pedro, cuando alaba a Dios, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recuerda, el capítulo más importante es el último. Todavía falta un poco, y aunque nos toque dormir, lo haremos en paz, confiando en que nos levantaremos cuando oigamos su voz para recibir la herencia prometida. Que el Señor te bendiga. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi
En su presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por